¿Qué tal, divergentes? ¿Cómo se encuentran? Como saben, desde el inicio de su administración, el presidente López Obrador ha descalificado a las calificadoras de riesgo. Así es, a estas grandes corporaciones internacionales que se encargan de dictar la calidad crediticia de un gobierno o de una institución. Por ejemplo, en el caso de Pemex también es calificada frecuentemente por estas instituciones. Sin embargo, ha sido descalificada por el presidente de la República, y no solamente por él, sino por algunos otros. A las calificadoras de riesgo no hay que quererles tanto. Han demostrado su ineficiencia y han demostrado que trabajan para solamente un pequeño interés de grupo, ya que, por ejemplo, ellos no detectaron el derrumbe del banco Lehman Brothers en el 2013, 12 de septiembre de 2013. Ellos nunca lo advirtieron. Por el contrario, pues tenía una calificación favorable ese banco, y de pronto se desploma. Ellos no lo advirtieron y se llevó a la economía del mundo durante un buen tiempo. Fue una crisis que pegó fuerte a Estados Unidos y que arrastró a otros países como México. Otra de las joyas de la corona de estas calificadoras es la caída, el quiebre del gigante petrolero Enron. Ellos no lo previeron, incluso días antes de que quebrara, de que se anunciara su bancarrota, lo tenía en la calificación de AAA, que es el más alto grado de inversión. ¿Quién se puede explicar que una empresa en una situación tan mala, las calificadoras le den una calificación tan buena? Solamente ellos, que saben su negocio de especulación. Porque en la caída de Enron no fue una pérdida, hubo quienes tuvieron ganancias millonarias y quienes salieron impunes con grandes fortunas. Esto es algo que debían de haber previsto las calificadoras de riesgo, pero no lo hicieron. Al parecer fueron cómplices de este entramado que llevó a la quiebra de Enron. Hay algunos documentales al respecto donde se habla un poco más a detalle qué fue lo que sucedió, cómo fueron los días previos y cómo fue los días posteriores al quiebre de Enron, porque hay mucho que decir sobre Lehman Brothers y sobre Enron, entre otras caídas también, como por ejemplo lo que es la crisis de la vivienda en Estados Unidos, también que es un crimen que se cometió contra el pueblo, pero que las calificadoras de riesgo nunca lo advirtieron, porque pues bueno, es parte de sus enjuagues, es parte de sus negocios, pero es por eso que debemos de quitarle la seriedad y no hacerles caso a lo que ellos constantemente, de manera frecuente, están vaticinando en países como México, ¿no? Así sucede con otras instituciones. Vamos, por ejemplo, en el caso de Pemex. También durante el periodo neoliberal calificaban muy bien a Pemex. Sin embargo, pues ¿qué es lo que pasaba? Que estaba en los huesos la pobre empresa mexicana. Petróleos Mexicanos estaba siendo saqueada, estaba teniendo malas inversiones, estaba cayendo su producción, estábamos importando de más. Toda una serie de cosas que no podrían colocarlo como una institución con un alto grado crediticio, pero bueno, lo hacían dentro de para hacer sus juegos económicos. Hay muchos economistas que han crecido con una escuela en donde tienen a la banca y a estas calificadoras así como si fueran santos, como si su palabra fuera casi la Biblia, y yo no me creo todos esos cuentos de la banca, de los organismos internacionales. Háblese Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE, de todos los bancos mundiales están aquí a través de los bancos que se han comido, ¿no? Se han comido a Banamex, se han comido a Bancomer, HSBC, pues ya se lo comió hace mucho, ¿no? Prácticamente la banca mexicana está en manos extranjeras. Solamente Banorte se salva de... Todos estos organismos bancarios siempre van a estar diciendo que México no va a crecer, que eso cometen errores, que hubieran hecho esto, que hubieran hecho lo otro, que con los anteriores gobiernos íbamos muy bien. Y eso responde a que ellos, en su forma de ver las cosas, en su filosofía, tendríamos que seguir dentro del neoliberalismo, ¿no? Para ellos es todo el tiempo monetarismo, es todo el tiempo liberalismo económico, que las empresas hagan lo que ellos quieran y que se deje a la mano invisible que mueve la economía y que regula todo, ¿no? Ellos son amantes de aquella mano invisible, ¿no? Sin embargo, hemos visto que no es así.
que no funciona, al contrario, han traído crisis, han traído pobreza, han traído miseria, han traído mucha delincuencia y bueno, ellos se aferran. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es a otros modelos que han demostrado su eficiencia, por Keynes con su estado de bienestar, lo que plantea incluso organismos de la ONU, como viene siendo la CEPAL, ¿no? Que mediante la inversión pública en las actividades productivas, la regulación del Estado en las actividades productivas, se puede generar un mejor desarrollo, y cosa que ya se ha demostrado en la historia de México. Ahí tenemos los 12 años dorados del milagro mexicano. Precisamente fue uno de los fundadores de la CEPAL, Antonio Ortiz Mena, quien se encargó de hacer crecer a México como nunca lo ha hecho en su historia. Hay que quitarnos, hay que sacudirnos a todos estos, toda esta banca internacional que viene y que dice, que opina, a sus economistas, a sus medios de comunicación, que ellos también son accionistas de estos medios de comunicación, o incluso dueños, o que pagan a través de sus gángsters económicos para que se difundan sus ideas y de pronto salga, no sé, Moody's o alguien así, decir, México está al borde de la quiebra. Rafael Correa sin duda es uno de los que más conoce al respecto y comenta, por ejemplo, el caso que le tocó vivir, y fue que al asumir la presidencia de Ecuador, el representante del Banco Mundial fue a chantajearlo. Bueno, la respuesta de Correa fue expulsarlo del país. Así. Pamela Cox es la vicepresidenta del Banco Mundial, y en lo personal, no es que me lo contaron, cuando yo fui ministro de Economía en el 2005, después de la caída de un gobierno entreguista como el de Lucio Gutiérrez, esperábamos, ya ese día, cayó creo que el 21 de abril, tenía que venir ella a darnos un cheque de $100 millones para un crédito de 200 millones, cuyas condiciones se habían cumplido totalmente hasta diciembre del 2004. 3 meses nos tuvieron en la incertidumbre que nos da el crédito, no, hasta tuve que viajar personalmente a Washington, donde me recibió esta señora y me dijo ella directamente, no le vamos a dar el crédito porque usted ha cambiado la política económica. Y de esta burocracia internacional, chantajista con los créditos, con los dólares, es que tenemos que recibir cátedras de política económica, de moral, en un foro iberoamericano. ¿Hasta cuándo? Empecemos cambiando algo, y en primer lugar el neocolonialismo, liberémonos de esta burocracia internacional. A él le tocó vivir un cuartelazo, intento de golpe de Estado por parte de la policía, prácticamente al año de haber asumido su mandato. Le tocó a él enfrentar con un agrupamiento de policías, se parapetó y logró repeler a los sublevados, hasta otro tipo de situaciones, como les digo, los chantajes del representante del Banco Mundial, pues a final de cuentas dice que lo que tratan de imponer son medidas neocolonialistas, de un neocolonialismo económico. Eso a final de cuentas es algo que hemos estado viviendo durante décadas, muchos países de Latinoamérica, que en el caso de Ecuador, bueno, se logró separar de eso. Hoy en día con Lenin Moreno regresaron porque es un traidor, pero bueno, al menos ellos vivieron una etapa en donde dijeron no, hasta aquí. A los pocos años de su mandato tuviera Ecuador la mejor calidad crediticia del continente, acabó con la deuda y pues de pronto ya tuvo a muchos bancos de todo el mundo haciendo fila para ofrecerle créditos, los cuales rechazó y dijo no, ¿saben qué? Pues no, aunque sean en condiciones favorables para Ecuador, no volvemos a endeudar al país. Bueno, Lenin Moreno ya lo está haciendo otra vez, pero eso es tema de otra charla divergente. México más o menos ha entrado en esta sintonía. Es el primer año, como se los he dicho aquí en Espacio Divergente. México es la primera vez en mucho tiempo que no compra deuda. La economía mundial está hecha una gran maraña y es muy difícil zafarse de la influencia de todos estos organismos internacionales. Sin embargo, hay que estar atentos, no hay que caer en sus juegos, hay que ser un país soberano en términos de nuestra política económica, en nuestra política social, hacia dónde queremos ir, porque precisamente todos estos organismos económicos, todos estos actores económicos y sus gángsters, sus buitres, todos ellos tienen el gran interés de mantener a los países del mundo dentro de la política neoliberal.
Así es, esa palabra tan chocante que muchos ya les tienen hasta el gorro. A mí también, la verdad que me fastidia ya seguir hablando de neoliberalismo. Pero insisten, los políticos en México están más que vendidos con los neoliberales, los políticos de derecha obviamente, actores sociales, y como precisamente todos estos actores económicos tienen tanto dinero para invertir, o sea, pagarle a un Partido Acción Nacional porque haga una campaña negra en México es nada. Ellos tienen dinero para eso y para pagar en 10 países como México campañas así, comprar conciencias, comprar partidos políticos, comprar instituciones, comprar todo lo que quieran. Tienen el dinero suficiente para hacerlo. Son accionistas de las mismas empresas aquí en México o son dueños de las empresas, ni se diga de los medios de comunicación. Tienen las grandes herramientas para influir en la población, pero no nos vamos a dejar. Es por eso cuando a veces el presidente dice, es que yo tengo otras cifras. Obviamente tiene otras cifras que no concuerdan con las de todos estos actores económicos, con los de las calificadoras, ¿no? Con los de los analistas económicos, aquí en México David Páramos y cosas así que se dicen que son súper sabios, ¿no? Ojalá se legisle en esta materia y ojalá se les ponga un freno, porque no es posible que estas calificadoras sigan actuando de forma tan impune. Incluso hay por alguna previo a la elección del 2018, una calificadora que de pronto surgió mexicana, me parece que relacionada a Felipe Calderón, diciendo, no, es que México se va a ir va a haber una crisis económica si gana López Obrador. Obviamente se equivocó y de esa calificadora ya nadie sabe, ¿no? Fue debut y despedida y pues solamente hizo ridículo, y obviamente seguramente ahí hubo quien ganó dinero con tal de vaticinar y decir eso, ¿no? Eso fue un negocio, fue parte de la campaña negra. Pero así se las gastan. Tienen dinero para eso, tienen dinero para mucho más. Lo importante es que nosotros nos informemos, estemos al tanto y no nos dejemos espantar que de pronto Moody's o que de pronto... No, incluso organizaciones que hasta el propio Banco de México hay sospechas de que hay gente que está jugando hacia el lado contrario. Es un llamado de atención al presidente para que le eche un ojo a ver qué es lo que está pasando. No, bueno, neoliberales hay por todos lados, ¿no? En todas las secretarías, incluso ya ven que tuvimos por ahí al primer secretario de Hacienda que era neoliberal, pero bueno, pues ya, errores que se cometen a los principios de las administraciones, ¿no? Gracias, divergentes, gracias por estar de nuevo conmigo en este video. Como siempre les recuerdo, activen las notificaciones, la campanita, suscríbanse, recomienden, coméntenlo, sobre todo coméntenlo, hagan reflexión. Eso es lo importante, al final de cuentas es el objetivo de este canal, mover a la reflexión. Gracias y nos vemos en la siguiente. No se olviden de entrar a nuestras diversas redes sociales donde también hay otros contenidos, no solamente los videos, sino hay otros contenidos bastante interesantes que los hacemos con mucho gusto para ustedes.